En este vídeo hablaremos de código de programación MEL, del script editor y del command line. Empezamos con el command line. El command line es una zona de malla donde podemos introducir comandos que automáticamente se crearán en malla. Por ejemplo, si yo sé que para crear una esfera el comando se llama esfera en inglés, pues te creo y pulso enter y automáticamente lo que me crea es la esfera. Cuando nosotros tenemos un comando, ese comando suele tener parámetros, que esos parámetros se utilizan pues para modificar, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer que la esfera que cree por defecto tenga un radio más grande. Pues lo que tenemos que saber primero es cómo introducir esos parámetros. Como hay muchos comandos, pues puede ser que no los recuerde. Entonces, en Maya hay una pequeña ayuda que es de crear el comando help y después seguido tecleamos lo que sería el comando al cual queremos recibir ayuda. Pulsamos enter y nos vamos al script editor pulsando aquí, y dentro del script editor tendremos una línea que es esta de aquí, que aquí nos explica cómo hay que utilizar el comando y cómo hay que utilizar los parámetros y cómo se llaman los parámetros para ese comando. Y si os fijáis, aquí hay un parámetro que es -r, que lo que hace es manipular el radio. Pues ya está, ya sé cuál es el parámetro. Ponemos esfera, parámetro -r, y en la parte de en esta columna nos dice el tipo de valor, los valores que hay que introducir. En este caso nos dice que hay que introducir pues lo largo que queremos que sea el radio, por ejemplo un número. Pues yo quiero hacer una esfera que tenga radio de 5 unidades. Pulso enter y el resultado que obtenemos es una esfera igual que antes, pero con un radio mucho más grande. Esto es mucho más rápido que ir al menú create, crear una esfera y luego introducirnos en los nodos que controlan el radio, que es este de aquí, y fijaros que hay un comando radio aquí arriba y 5. Claro, aquí hemos hecho un montón de cosas y tecleando hemos sido mucho más rápidos. Entonces, para gente experimentada, para gente que ya tenga unos ciertos conocimientos de los comandos de malla y cómo utilizarlos, es mucho más rápido escribir en esta consola los comandos que generar esos comandos de la forma tradicional. Incluso lo que podemos hacer es, si yo sé que muchas veces voy a crear esferas con un radio 5, lo que vamos a hacer es seleccionar. Hemos escrito aquí el mismo comando que hemos introducido antes, pero ahora lo que vamos a hacer con el botón del medio, vamos a arrastrar ese comando hasta la shelf. El Maya nos va a decir cómo queremos guardar ese comando. Le decimos que como MEL, y eso lo que va a generar es un botón, que es este que tenemos aquí, que lo que va a hacer es que si yo pulso ese botón me va a crear una esfera con radio 5, de tal forma que si yo hay cosas que habitualmente las utilizo, pues puedo utilizar tanto el script editor como la consola, seleccionar el código que quiero que se repita constantemente, y cada vez que yo pulse en ese botón que generamos, fijaros, cada vez que pulso me está generando una esfera con radio de tipo 5, y aquí me estoy ahorrando un montón de pasos que no tengo que hacer. Antes hemos abierto el script editor para ver la ayuda del comando esfera y no he explicado exactamente qué es el script editor. El script editor es como una especie de ventana que se divide en dos, donde tenemos dos informaciones.
Esto que tenemos aquí sería la historia. Esto representa que aquí va a aparecer cada una de las operaciones que genere en Maya, las va a convertir en código. Fijaros que todo esto que hay aquí, que si no sabéis de código MEL no entenderéis nada, representa que es todas las operaciones que he ido haciendo con el ratón, las transcribe en código. Y la parte de abajo es un editor de programación, simplemente para crear nuestro propio código o programa.